Hola chicos, con este video me propongo repasar un poquitito acerca de cómo se vivía en la época colonial, en aquella semana de mayo de 1810. Vamos a ver algunas imágenes y a ver algunos textos que nos cuentan un poco cómo era la vida en esa época. En la primera imagen tenemos al Cabildo de Buenos Aires y alrededor un montón de casas de las gentes más importantes de la ciudad, los personajes más influyentes, por lo general españoles. Frente al Cabildo nos encontramos con lo que se decía era la Recoba. La Recoba era un lugar, por lo general allí se iba a comprar y conseguían materias primas para la vida, por ejemplo, para preparar las comidas, ropas. Allí asistían los esclavos a comprar, era como un gran shopping. Para que se den una idea, la Recoba es lo que ahora sería la Casa de Gobierno, la Casa Rosada. También en la imagen se ven galeras, carruajes, carros tirados por bueyes con toneles, que a veces llevaban agua, o vinos, o otras mercancías que se vendían. En la imagen también vemos que había mucha gente ese día enfrente al Cabildo. Los carruajes podían ser galeras, que en ellas viajaban las personas de más dinero. También lo hacían a caballo. Por ese entonces, la pequeña aldea colonial, que estaba situada a orillas del río, era uno de los lugares donde, digamos, se llevaban a cabo las principales actividades económicas. Además que el edificio del Cabildo era un lugar donde se tomaban las principales decisiones del virreinato del Río de la Plata. En esta otra imagen podemos ver una maqueta que está en un museo muy importante de la ciudad de Buenos Aires, la cual fue creada por Verónica Grondona Olmi. En esta maqueta también podemos ver la Recoba, que es ese edificio blanco que está en el centro. Frente a la Recoba, el edificio de enfrente es el Cabildo, y a la derecha está lo que ahora vendría a ser la Catedral de Buenos Aires, que por ese entonces era un templo grande, pero no era el que vemos hoy imponente. Entre el Cabildo y la Recoba, que es ese lugar que les dije que era como un gran mercado donde iban los esclavos a comprar las cosas que necesitaban para la vida cotidiana de sus amos, entre el Cabildo y la Recoba se encuentra lo que hoy sería la Plaza de Mayo, que en ese momento no era una plaza ni mucho menos, era un lodal. Las calles no estaban asfaltadas, y lo que sería que está atrás de la Recoba, ¿sí?, es el fuerte de Buenos Aires, que ahí podemos ver los soldaditos. Acá tenemos otra imagen. En el fondo a la derecha vemos el Cabildo. El edificio que está en el centro de la imagen es la Recoba. Fíjense los arcos grandes que tiene. La mayoría de la gente, como ya les dije, de los que tenían más posibilidades, se movían a caballo o a pie. Y las personas más influyentes lo hacían en carruajes o galeras. Como vemos en la imagen también, ese día llovía o estaba nublado y había un gran lodal en el piso, por lo cual Buenos Aires no era la ciudad que vemos ahora. Tenía poco apenas empedrado y en su mayor cantidad de superficie estaba compuesto por tierra, no había veredas, no había asfalto. ¿Quieren saber algunas curiosidades sobre la vida en la época colonial?
se las voy a contar. Como se ve en la imagen de la izquierda, eso era una cocina de una casa de las más importantes. En las casas de las familias de la élite, la cocina generalmente era un lugar de los esclavos y criados. Antes de que las mujeres comenzaran a cocinar, lo que ordenaba la dueña de la casa, había que prender el fuego, buscar agua en los aljibes, recoger huevos del gallinero y esperar a que el lechero trajera la leche para el desayuno. Para cocinar, usaban pesadas ollas de hierro, donde se preparaban guisos y pucheros. En el horno a leña se asaban las carnes y durante todo el día se mantenía agua caliente para el mate, que ya por ese entonces era una gran tradición. Esa imagen que vemos ahí abajo del aljibe es uno de los tantos modelos de aljibe que podíamos encontrar en esa época. ¿Pero qué tenemos que saber del aljibe? Que era un gran pozo de agua, ¿sí? Y esa es la imagen que se veía en la superficie. Pero si uno bajaba por esa roldana del balde, hacia abajo, se encontraba con un gran hoyo lleno de agua, fresca, lista para ser extraída para el consumo. Entonces, por lo general, bajaban el balde los esclavos y lo sacaban lleno de agua. Esa agua es la que se usaba para las comidas, para el aseo de la casa y de los amos. No solo para el mate había que tener agua caliente, también para que los amos se pudieran bañar, lavarse la cara, las manos y asear, porque los baños no eran como los baños que conocemos ahora. Por ejemplo, miren a la derecha. Se bañaban como en esas tinas grandes, en esas bañeras, ¿sí? Cubiertas por una tela, y hasta las personas se bañaban vestidas con liencillos. La bañera la llenaban de agua los esclavos y ponían un poco de agua caliente y un poco de agua fría. Y tenían que trasladar la tina hasta la habitación muchas veces porque no había cuartos de baño. En la última imagen podemos ver un espejo, una especie de palangana y un jarro y una toalla. Porque no había pileta ni canillas. ¿Quieren saber qué cosas se producían en estas tierras? Gran parte de la producción de alimentos de la época colonial se realizaba en el campo. Cada región del territorio tenía sus productos locales, es decir, los que producían ahí mismo. Y además de alimentos, también se producían mantas, carretas y otros elementos necesarios para la vida diaria. Algunos eran para consumo de la zona y otros se comercializaban en el resto del territorio. Por ejemplo, en la región de Cuyo, en las provincias de Mendoza y San Juan, que para que se den una idea son las que están cercanas a la cordillera de los Andes, esa que cruzó tiempo después San Martín, se elaboraban vinos, pasas de uva y orejones. El vino se envasaba en barriles y se transportaba en mulas hasta las demás ciudades. En las llanuras, en el campo, el ganado vacuno crecía libremente y las vacas se cazaban para aprovechar su carne y su cuero. Con la grasa del ganado también se hacían cosas, se producían velas para iluminar las noches. En Tucumán, donde se declaró la independencia, y en Mendoza, donde vivió muchos años San Martín antes de cruzar la cordillera, se fabricaban carretas para el transporte de las mercancías, como las que vemos en la imagen. Otras cosas venían en barcos, desde Europa y el resto de las ciudades de América. Por supuesto, desembarcaban en el puerto de Buenos Aires, que en ese momento no era el puerto que conocemos ahora. Y como en la orilla del río había poca profundidad para que los barcos se estacionaran ahí, para que no encallaran los barcos anclaban mucho más lejos de la costa y tenían que bajar en pequeños botes, muchas veces en carretas de ruedas muy grandes tiradas por bueyes y caballos. Bueno, este es un típico mercado.
Aunque en las ciudades coloniales muchas casas tenían huertas y algunos animales, gran parte de las que las familias necesitaban para preparar las comidas se conseguían en los mercados. Las carnicerías solían ser negocios o puestos fijos. La carne provenía del campo y se vendía fresca. Además de los alimentos, en los mercados se ofrecía escobas, plumeros, velas y otros elementos necesarios para la vida cotidiana. Los puestos ofrecían verduras frescas como espárragos, berenjenas, alcauciles, tomates y escarola. Los frutos que se cultivaban en el campo en otras provincias llegaban a las ciudades en forma de dulces y mermeladas para ser conservados mejor. La venta del pescado se hacía a partir de la mañana y finalizaba al mediodía para venderlo fresco. Y el pescado se vendía fresco y también salado, porque la sal impedía que se pusiera feo antes de tiempo. No todos los comerciantes tenían puestos, muchos vendían desde sus propias carretas. ¿Saben lo que eran las tabernas y fondas? Allí se recibía el agua una vez por semana en grandes toneles. También algunas familias recurrían a este sistema de recibir en grandes toneles el agua, y otros compraban el agua cada día en envases más pequeños. También en esta imagen podemos ver cómo era la zona de la Recoba, que es donde se producía todo el intercambio comercial de compra y venta de productos. Bueno, chicos, también les dejo unas imágenes y lecturas de material complementario para que puedan repasar todo esto que yo les conté, ¿sí? Solo que quería que lo vieran en imágenes y se los quería contar yo misma. Es para que más o menos nos demos cuenta de que en esa época no se vivía ni siquiera parecido de lo que se vive ahora. Bueno, espero que les haya gustado, chicos. Hasta la próxima.